Graba esto en el alma. Un error no te define. Una caída no le pone nombre a tu vida. Un vicio, una esclavitud, una mancha no encierran tu identidad. Te define el deseo de ser mejor en las manos de Dios. La ansia de parecerte a Él un poco más cada día. Por eso, no temas mirar el pasado con misericordia. Queridos hermanos, creo que el Señor nos reúne para iniciar una gran obra en lo más hondo. La obra de la salvación en el interior. Por eso abrimos el corazón para que su gracia entre y ponga de nuevo el orden en la casa por dentro. Algunos alaban lo que digo desde el ambón, pero lo que no saben es que me predico a mí mismo, porque yo soy el primero que necesita ser sanado. Hablar de sanación interior es hablar de una opción por la vida, de un sí a la felicidad según el proyecto de Dios, y no de permitir que nuestra existencia sea estrangulada por el desorden silencioso de adentro. Si Dios hubiera querido nuestra desdicha, no habría puesto al ser humano en un jardín de dicha, ni nos habría creado a su imagen. Su proyecto es la felicidad, pero no una felicidad pendiente de objetos, prestigio o aplausos, sino la que brota cuando el interior es ordenado, cuando el corazón, la memoria, la razón, los afectos, la familia, el trabajo, la sexualidad y las relaciones encuentran su lugar justo en el estante del alma. A menudo muestro a quien viene a conversar conmigo la estantería junto a mi escritorio y le digo: mírala bien, así es nuestro interior. Si un compartimento se derrumba, el polvo alcanza a los demás. Si una herida no recibe cuidado, la sangre mancha el resto de la vida. Cuando duele por dentro, lo que se necesita es el coraje de buscar la raíz del dolor. Desde la ventana de mi despacho veo el río de la ciudad. Suelo preguntar: si un día el agua bajara de un verde turbio, ¿qué harías? Irías río arriba a buscar el punto de origen. Del mismo modo, cuando de nosotros desbordan la rabia, la amargura o la ansiedad, necesitamos remontar la corriente de la memoria hasta tocar la raíz. No es fácil, porque tendemos a refugiarnos en la negación. Nadie quiere confesar la culpa, aceptar la fragilidad, nombrar la adicción o el error. Pero si seguimos negando, solo maquillamos la grieta, aplazamos el inicio de la restauración y nos decimos: ya pasará. Mientras el quiebre se profundiza, la sanación interior exige desenmascarar peligros muy sutiles, justificaciones ligeras del tipo "a todos les pasa", no es tan grave, yo aguanto, que normalizan la herida, o la ilusión de que las roturas se cierran solas sin ninguna intervención. Hay quienes han recorrido media vida cargando la piedra del rencor de la infancia porque jamás la han puesto bajo la luz de la gracia sanadora. Cuando me preguntan por qué necesitamos sanación interior, respondo: porque lo que vemos en el mundo es fruto amargo de divisiones y fracturas dentro del ser humano. El vendaval de malicia que percibimos en instituciones, en responsables, en familias y comunidades, nace de corazones heridos. Ese círculo solo se rompe cuando alguien decide detenerse y no seguir transmitiendo el dolor,
como aquella madre que interrumpió la cadena del rencor con paciencia, perdón y amor, y dejó entrar, silenciosa, la paz. El Evangelio narra que Jesús volvió a Cafarnaúm. La casa estaba repleta y un paralítico fue llevado por 4. Quiero invitar a ver en ese paralítico el rostro de nosotros y de tantos alrededor que sufren una parálisis por dentro. Un matrimonio detenido, una familia sin risas, un alma oscurecida. Lo inquietante no es que el paralítico entre solo, sino que deba ser cargado entre 4. A menudo queremos lavarnos las manos, que se defienda. Él se lo buscó, pero el Señor nos dice: tomen cada uno una esquina de la camilla y tráiganlo hasta mí. Y cuando no pudieron por la puerta, subieron al techo y lo abrieron. Abrí el techo es abrir el cielo. Hay vidas que desde hace mucho sienten el cielo cerrado. Aquí se nos invita a hacer lo que haga falta para que el cielo vuelva a abrirse y el corazón sea colocado ante Dios. Qué bello ese instante en que el techo se levanta y la camilla desciende poco a poco, como una oración callada pero intensa. ¿Cuándo comienza la sanación? Cuando aprendemos a bajar. Llevamos tiempo trepando, afirmando el yo, levantando muros defensivos, excusándonos, exhibiéndonos, pero para encontrarnos con Dios como los pastores ante el pesebre. Hay que inclinarse para entrar en la verdad del corazón. Hay que humillarse, bajar de la soberbia rígida, de la ilusión de invulnerabilidad, del afán de controlarlo todo. Creo que no hay camino hacia la sanación que no pase por la puerta baja de la humildad. Nos necesitamos unos a otros para cruzarla. 4 amigos que sostienen una comunidad que ora, una familia que persevera junto al que desespera. En ese movimiento de descenso, Dios abre el cielo para nosotros y a su luz las heridas comienzan a cerrarse. Con todo, el camino no se detiene en identificar el dolor, nos saca de la negación y del aplazamiento y nos compromete con una disciplina suave, colocar cada cosa en su sitio, devolver al alma un orden de amor. Cuando las emociones se agitan, respiro hondo y me recuerdo que la felicidad no la dictan las circunstancias externas, sino el modo en que organizo el interior. Cuando la memoria oscura retorna, no huyo ni la empujo al fondo del armario, sino que la tomo y la pongo ante el Señor para ser consolado. Cuando encuentro a alguien paralizado por la tristeza o la adicción, recuerdo la camilla de 4 esquinas y me pregunto: ¿qué esquina sostengo hoy? No podemos sanar el mundo entero, pero sí nuestro mundo pequeño. El hogar, el matrimonio, el puesto de trabajo, el vecindario, cada círculo de odio interrumpido por un gesto paciente, cada techo levantado por una oración humilde, es un pedazo de cielo que se abre. Queridos hermanos, cuando el paralítico fue bajado ante el Señor, el Evangelio dice que Jesús vio la fe de los que lo llevaban y le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Me sobrecoge el modo de obrar del Señor. Sana por dentro antes de tocarlo de fuera. Si fuéramos nosotros, quizá le suplicaríamos que se ponga en pie ahora mismo,
Pero Jesús mira a profundidad como un rayo X y descubre que la verdadera parálisis no está en las piernas, sino en el corazón. Cuando la alegría se hiela, cuando las emociones son estranguladas, cuando la iniciativa se apaga, esa es una parálisis más triste que cualquier limitación física. El Señor comienza en ese fondo del alma, porque sabe que la dignidad del hombre reside en su interior. Es allí donde se decide la dirección del vuelo de la vida. Recuerdo la historia del niño que miraba al vendedor de globos, con los ojos siguiendo cada globo de colores que se soltaba al cielo. El niño, tímido, preguntó: Señor, si suelta el globo negro, subirá tan alto como los otros. El vendedor sonrió, soltó el cordel y el globo negro también se elevó. Dios, no es el color lo que lo hace subir, sino lo que hay dentro. Así es nuestra vida, no son la apariencia, el prestigio o las circunstancias las que nos elevan, sino lo que llevamos dentro: la fe, la esperanza, un corazón puesto en orden por Dios. Por eso, la sanación interior no es maquillar la superficie, sino dejar que Dios renueve el motor del vuelo en el centro de la persona. Si queremos empezar de manera concreta, tenemos que tocar la herida. ¿Quién de nosotros no tiene rosaduras, zonas que supuran en silencio? Hay quienes han visto abusada su bondad, a otros les quebraron la inocencia. Algunos crecieron bajo el peso de la desvalorización y el reproche, sin un abrazo que los sostuviera. Hay heridas que vienen de padres, hermanos, amigos, vecinos. Hay fisuras que nacen de nuestras torpezas al amar. Le ruego, intenten cerrar los ojos un momento. Pongan la mano derecha sobre el corazón y dejen que y lágrimas caigan. No tengan vergüenza ante Dios. Las lágrimas no rebajan la dignidad. Lavan la memoria, purifican el corazón, abren camino a la gracia de curación. Podemos susurrar: Jesús, soy el paralítico del Evangelio. Sana lo que duele en mí. Toca este corte antiguo que he escondido demasiado tiempo. Aquí quiero susurrarles una virtud que parece nueva y es muy antigua: la autocompasión. Muchos hemos sido buenos con todos, pero duros con nosotros mismos. Hemos perdonado con prisa al mundo entero, menos a nosotros. Hemos corrido a salvar a los otros, olvidando que nuestro interior clama por un abrazo, por un descanso, por una palabra suave. La autocompasión no es consentirse ni justificarse, es mirarnos con los ojos de Dios. Reconocer la verdad de que somos frágiles como vasijas de barro, que esa vasija se ha caído alguna vez y que las manos del alfarero pueden rehacerla. Desde esa mirada misericordiosa a uno mismo nace el valor para el paso siguiente. Perdonar. El perdón no es un objeto que se compra en una tienda, ni un botón que accionamos por voluntad propia. El perdón es un don, por eso hay que alzar la mirada, quitar el techo y pedirlo, como aquellos amigos que abrieron la techumbre para bajar al paralítico ante Jesús. Hay quien dice: no puedo perdonar, no perdonaré jamás, ni con la muerte. Hay quien guarda silencios de años sin dirigir la palabra a un familiar. Hay quien archiva las culpas ajenas
como un bodeguero experto, guardando cada pieza en la memoria. Pero si el perdón es un don, el lugar donde se recibe es el de arriba. Pidan prestado el perdón de Dios para luego devolverlo a sus hermanos. No hay atajos, hay que orar, hay que llorar, hay que poner el nombre de esa persona en la súplica, hay que nombrar con precisión la herida y hay que pedir muchas veces. Quiero decirles, muchas heridas solo se cierran cuando nos atrevemos a dar un abrazo humilde. No esperen a que la tumba se convierta en un abismo entre dos. La Escritura nos enseña a ponernos de acuerdo en el camino. Los esposos no deberían acostarse con el corazón atenazado por la ira. Padres e hijos, hermanos, no dejen que la noche selle el silencio. Nadie puede jurar que despertará al amanecer. La sanación interior comienza con el perdón, pero no se agota en un gesto heroico. El perdón ha de hacerse hábito, entrenamiento, como el respirar. Cada vez que el recuerdo oscuro golpee, repitamos al alma: la gracia es más fuerte que el pecado. La misericordia persevera más que el rencor. No negamos el dolor, no romantizamos el mal, no excusamos el abuso. Se lo entregamos al Señor para que haga justicia, sanando el corazón y conduciéndonos a los pasos rectos que exigen la verdad y la seguridad. A veces el perdón va acompañado de una distancia prudente, a veces de un diálogo valiente, a veces es la decisión de no permitir que el pasado defina el presente. Pero sea cual sea la forma, sigue siendo un don que hay que pedir cada día. Y lo asombroso es que cuando por dentro somos tocados, lo de fuera cambia casi sin darnos cuenta. El Señor dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y después dirá: levántate. En ese orden aprendo algo: deja primero que el Señor retire la carga del centro. Cuando el centro se afloja, las demás ligaduras ceden. Cuando el corazón se aligera, el rostro se ilumina. Cuando el interior se ordena, la palabra se vuelve suave, la mirada menos dura, la mano más tierna. Cuando la fuente es limpia, el río se aclara. Y tal vez no podamos enderezar el mundo, pero sí calentar nuestra casa. Podemos romper un círculo de rencor en la mesa de la cena. Podemos devolver la sonrisa al cónyuge con una disculpa. Podemos recobrar la paz con una llamada de reconciliación. Paso a paso, como puntadas que remiendan un vestido rasgado, la gracia va cosiendo nuestra vida. Les invito a volver a poner la mano sobre el pecho y decir en silencio: quiero sanar, quiero perdonar porque quiero ser sanado. Pido la gracia de compadecerme de mí para poder compadecer a los demás. Abro el techo de mi corazón. Entra, Señor. Creo que en este instante pequeño Dios puede comenzar algo grande en ustedes. Y cuando Él toca por dentro, lo demás encuentra su lugar. Queridos hermanos, en el abrazo del perdón sentí que las deudas quedaban saldadas y que por dentro comenzaba en silencio un proceso de sanación. De aquella experiencia aprendí que hay puertas que solo se abren con un abrazo humilde. A veces toda una etapa de la vida queda detenida por una mirada que no nos atrevimos a regalar, por una disculpa que no pronunciamos, por una mano que no extendimos.
El rencor y la amargura son como una piedra puesta en medio del camino. Asfixian toda posibilidad de vida. Solo cuando alguien decide dejar la piedra a un lado, el sendero se despeja y el amor puede fluir. Y quiero preguntar al corazón de cada uno: ¿hay alguien que esté esperando tu abrazo? ¿Existe un encuentro que aún te cuesta dar? Hay una puerta guardando un toque suave para que la alegría renazca. No podremos arreglarlo todo, pero podemos empezar por lo que está a nuestro alcance. Un gesto pequeño, una decisión valiente, un paso hacia el otro. En el Evangelio hay una mujer que padece flujos de sangre. Por fuera, la hemorragia no se detenía. En el fondo, era su alma la que sangraba. Había gastado todo intentando detener la sangre y no sabía que la cura estaba dentro. Allí donde el corazón necesitaba ser tocado por la misericordia, un día se abrió paso entre la multitud, extendió la mano para tocar el manto del Señor y descubrió que Él ya había tocado su vida antes de que ella lo alcanzara. Aquí se insinúa un secreto. Toda sanación interior empieza con un encuentro. No es una técnica de autoapaciguamiento, ni un recurso meramente psicológico. Es un encuentro con aquel que nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos. Permítele intervenir. Deja que su voz intercepte tu ruta extraviada, que su fuego caliente lo más hondo que se ha helado. Peregrinar a Lourdes, a Fátima o a Medjugorje es hermoso. Pero hay un santuario que muchas veces evitamos: el santuario interior. Allí reconocemos nuestra fragilidad, nuestros límites y nuestras faltas, y precisamente por eso descubrimos la necesidad inmensa de Dios. Entrar en ese santuario no es para autocondenarnos, sino para ponerlo todo bajo la luz. Cuando la luz entra, vemos lo que debe terminar, los lazos que hay que cortar, las costumbres que piden conversión. Oímos una invitación suave y firme: no sigas dividido por dentro. No dejes que tu vida se fragmente en pedazos sueltos. Reúne, coloca cada cosa en su lugar. Unifica el corazón para volverlo más sólido, constante y pleno, como en la estantería interior de la que hemos hablado. Cada compartimento tiene su nombre, cada cosa a su sitio, para que la casa por dentro sea cálida, ordenada y en paz. En ese camino, no te trates con dureza excesiva. Dios nos dice que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. La vasija se ha caído y se ha mellado, pero el barro sigue en manos del artesano. El profeta cuenta que bajó a la casa del alfarero y lo vio rehacer con la misma arcilla arruinada, una vasija nueva. Dios hace lo mismo con nosotros. No desecha, no descarta. Recrea, graba esto en el alma. Un error no te define. Una caída no le pone nombre a tu vida. Un vicio, una esclavitud, una mancha no encierran tu identidad. Te define el deseo de ser mejor en las manos de Dios, la ansia de parecerte a Él un poco más cada día. Por eso, no temas mirar el pasado con misericordia. Agradece incluso los tropiezos, porque muchas veces ellos se volvieron el trampolín obligado que te trajo hasta aquí. Cuántas noches en vela de padres criando a sus hijos, cuántas fatigas de campesinos, cuántos cuadernos y exámenes de estudiantes,
cuántos trabajos duros para sostener el hogar. Todo eso fue impulso para alcanzar una orilla nueva. Cuando dejamos de pelearnos con nosotros mismos, cuando termina la guerra interna, comienza la verdadera sanación. Y es sorprendente, hay pecados que ya confesaste y Dios olvidó, pero tú aún los recuerdas para castigarte. La estrategia del pecado es agitar la memoria para que recuerdes lo bien que la pasaste sin Dios. La estrategia de Dios es no recordar tus culpas para que descubras lo bien que puedes vivir con Él. Eso es gracia. Un día, Zaqueo se cansó de su vida agitada en la fachada de lo externo, de los fajos de dinero que creía ser el fin último. Subió a un árbol y luego dejó que Jesús bajara a su casa. Invitar a Jesús al hogar es invitarlo al interior. Allí dentro se miró de frente con su codicia y su engaño, y allí mismo decidió reparar, devolver lo dañado. La sanación interior nos conduce siempre a actos de justicia. Restituir lo tomado, remendar lo rasgado, reconstruir lo derruido. También la mujer pecadora pasó de vivir hacia afuera a entrar al dentro. Ofreció sus lágrimas y el perfume precioso del arrepentimiento, y recibió un abrazo de perdón que cambió su destino. Se postró como esclava y se levantó como hija. Así nosotros dejamos las cadenas cuando recordamos que somos hijos del Rey y que Dios es nuestro Padre. Y hay una escena muy doméstica y profundamente sagrada: la casa de la suegra de Pedro. Aquella mujer tenía fiebre. La fiebre exterior señalaba un desorden interior. Jesús entró en la casa, la tocó y ella se levantó a servir. Aquí entendemos otro signo de la sanación. Cuando somos tocados, nos ponemos en pie y servimos. Los que permanecemos en la casa del Señor no estamos allí por méritos ni por ser más santos, sino porque un día Él nos curó la fiebre que ardía por dentro. Por eso el servicio deja de ser un peso y se vuelve la reacción natural de un corazón que ha recuperado la salud. Cuando hay paz dentro, las manos se vuelven ligeras. Cuando la fuente es limpia, el curso del río se serena. Quisiera que se detuvieran en una pregunta muy pequeña y muy grande. ¿Por qué necesitamos la sanación interior? Porque nuestro paso por la tierra es breve y vale la pena dejar una huella amable. Vale la pena ser recordados como personas buenas. Vale la pena que al pronunciar nuestro nombre, la casa respire aliviada y agradecida. No queremos ser la causa de lágrimas cansadas en un banco de iglesia durante un funeral, con frases de alivio triste del tipo: menos mal, se acabó el peso. Queremos ser quienes dejan calor, para que cuando el Señor nos llame, los demás puedan despedirse con gratitud. Por eso tampoco queremos añadir dolor a un mundo ya sobrecargado. La sanación interior es responsabilidad solidaria. Impedir que el dolor se desborde como un torrente. Hacer de nuestro hogar un dique de ternura frente a la tempestad de la dureza. Cuando el corazón es sanado, nace el deseo de reparar, como Zaqueo, que estuvo dispuesto a devolver varias veces más. Tal vez no puedas arreglarlo todo, pero puedes hacer algo bueno por aquella persona a la que heriste. Puede ser una carta de disculpa, una conversación sincera, la decisión de cambiar un hábito dañino. Cuando nos decidimos a ponernos de acuerdo en el camino, Dios hace su parte.
Él derrama paz en las grietas, ajusta las maderas desclavadas, suelda las uniones que creíamos perdidas. Y cuando abrazamos los errores antiguos con humildad, eso que abrazamos empieza a transformarse. Lo que resistimos persiste. Lo que acogemos en la luz de la gracia se renueva. Ahora les invito a cerrar los ojos un instante. Imagínense de pie ante el santuario interior con la puerta entornada. Dentro hay una estantería ya ordenada, una mesa limpia, una lámpara pequeña encendida y en la cabecera el Señor esperando. Susúrrele algo sencillo y hondo. Quiero ser una persona más suave sobre esta tierra. Quiero dejar un buen aroma en la memoria de los demás. Quiero que mi paso breve sea un paso amable. Señor, pon tu mano sobre los lugares aún amoratados. Calienta lo que se ha enfriado. Suelta los lazos viejos que me atan. Concédeme levantarme y servir como aquella mujer en la casa de Pedro, para que cada detalle del día se convierta en acción de gracias. Antes de terminar, elevemos una oración breve. Señor, condúcenos al santuario interior donde nos esperas. Reúne los fragmentos y rehácenos vasija nueva en tus manos. Danos perdonar para ser sanados. Compadecernos de nosotros mismos para no seguir maltratándonos. Ordenar la vida para que la paz permanezca. Haz de nuestra casa un lugar donde el cielo se abra, para que entre tu gracia y resplandezca la caridad.